Mensaje de la palabra de Dios, mi necesidad y para su necesidad. Como de hecho, el día domingo, reunidos en la casa de Dios o en la iglesia o en el local, recibimos palabra de Dios. Por lo tanto, es el momento de la palabra del Señor para beneficio de ustedes. Quiero en esta preciosa mañana leer 2 versículos y luego estaré citando algunos versículos más en cuanto al desarrollo del sermón. Y este pasaje se encuentra en el Salmo 112. Leo versículo 1, dice así: Bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Quiero relacionarlo con el aspecto de las hermanas o la mujer sobre el tema que quiero desarrollar y la palabra importante que leí en el versículo 1 que habla del temor. En Proverbios 31:30 nos dice: vana es la gracia y la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. ¿Por qué leo Proverbios 31:30? Porque el Salmo habla del varón en cuanto a la parte importante de tener temor a Dios. Por lo tanto, como no se refiere solamente al varón, sino también a la mujer, por lo tanto, he leído lo que ustedes ya han percibido. Muy bien. Nuestro tema, como se había anunciado, es un hogar bienaventurado. A través de toda la historia y los últimos tiempos que estamos viviendo, se ha visto lamentablemente un gran deterioro en la familia, en el hogar, pero todo ha sido porque nos hemos desviado de los principios que están escritos en la palabra de Dios para que tengamos un hogar bienaventurado. Y si queremos decirlo, un hogar feliz, un hogar dichoso, entonces tenemos que corresponder a los principios de la palabra para que eso sea posible. Eso no es posible por una cuestión de magia, o por pertenecer a una iglesia, o estar en determinada religión, o nada que el mundo pueda plantearnos, y tantos libros que están escritos en las librerías sobre la familia, sobre el papá, sobre la mamá, sobre los hijos, pero realmente el libro original que te va a enseñar y me ha enseñado y me sigue enseñando a mí sobre este importante tema es las Santas Escrituras, la palabra de Dios. Muy bien. Es importante pues entonces que subrayemos en el versículo 1 lo que dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 2 aspectos muy importantes: el temor a Dios y el deleitarse en la palabra de Dios. De igual manera, dice el versículo 30 del capítulo 31 de Proverbios, que lo que vale en una mujer que es aprobada es el que tema a Jehová. Entonces, cuando en un hogar la pareja de esposos están y tienen y desarrollan y practican el mismo principio, eso será una bendición,
Porque a medida que viene la familia y van en su crecimiento, desde muy pequeños, se les inculca esta verdad. Entonces, ¿qué estamos tratando de formar? De crear bases y establecer principios para que esa familia sea bienaventurada, dichosa, feliz. Y se evite de situaciones que hoy lamentablemente se están viviendo a nivel de hogar. Especialmente ahora cuando nos toca estar muchos, a todos, en el hogar. Pero bien, hablando del temor a Dios, quiero decirles que es importante desarrollarlo y digo lo siguiente: el temor a Dios es un nivel muy grande que nos da como resultado obediencia, respeto y reverencia. Tres aspectos que tienen que funcionar en el hogar recíprocamente: obediencia, respeto y sabiduría. Y realmente, mis queridos hermanos, el pasaje que leemos cuando meditamos sobre todos estos versículos, nos damos cuenta que está enfocando a una familia. Pero el temor, quiero seguir remarcando, de Dios, nos hace personas completas. En este caso, discípulos de Cristo de verdad. Como hombres y mujeres de Dios, no debemos ignorar el gran principio del temor a Dios. Eso nos hace hijos de Dios en crecimiento, buscando el nivel y la estatura que dice Cristo que debemos de alcanzar, a la manera de que estemos alcanzando niveles muy importantes que son la bendición de Dios, porque entonces Dios actúa directamente ahí en medio de ese ambiente. Por lo tanto, nos hace que crezcamos, que maduremos y que realmente tengamos por lo mismo esa bendición de Dios para poder desarrollar el papel que a cada quien le corresponde. A papá y a mamá, o al varón o a la mujer, son papeles determinantes y claros que están en las Escrituras que le corresponde desarrollar. Porque cuando usted, hermana, y yo le invito para que en un momento que usted quiera y pueda, lea ese capítulo importante de Proverbios capítulo 31. Ahí está la esposa, la mujer, ayuda idónea, completa. Ahí está el molde. Tú debes de instruirte por la palabra. Y tú te vas a dar cuenta realmente el modelo. Por lo tanto, también al varón en las Escrituras nos enseña sobre el modelo a seguir. Por lo tanto, en esa unidad y en esa visión de ambos y mismo sentir, entonces será posible tener un hogar dichoso, bienaventurado, con la bendición de Dios. Por lo tanto, quiero seguir remarcando algo importante para todos. En la Biblia podemos ver que habla muy claramente del temor a Dios. Por lo tanto, nos va a permitir una clara identidad. Muchos no están manifestando su identidad verdadera por algunas cuestiones, situaciones que les hayan pasado en la vida. Están manifestando una identidad que no es real por algún trauma o por una situación a la cual no puede superar porque no la confiesa ante Dios ni busca ayuda de la manera profunda para que eso desaparezca, esa experiencia desagradable que un día tuvo. Por lo tanto,
se puede llenar y es una mente preparada para un montón de prejuicios, ideas preconcebidas y hasta el colmo de poder llegar a rechazar el orden de Dios en cuanto a la familia. Así que esa identidad nos va a llevar a saber quiénes somos, cómo somos, para dónde vamos y cómo debemos de comportarnos. Así que Job, capítulo 28, versículo 28, dice de la siguiente manera: y dijo el hombre, he aquí que el temor de Dios es, oiga, la sabiduría. La Biblia nos enseña que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es de que falta de sabiduría nos hace hacer las cosas de la manera que nosotros querramos y no de una manera razonable, sino de una manera reactiva. O sea, vida sin control. Pero la palabra de Dios es bien sabia y nos enseña los principios que debemos de cumplir para poder ser el hogar que Dios quiere que seamos. El temor a Dios es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Bueno, es importante hablar de estos dos puntos, pero no me voy a detener en ellos. Solo estoy respaldando el aspecto de un principio que lleva una bienaventuranza o felicidad al hogar. El temor de Dios, mis queridos oyentes, hermanos y amigos, también nos ayuda a poder caminar en la verdad. De ahí pues es donde podemos desarrollar este pasaje del cual voy a leer versículos del Salmo 112 que nos van a dar lo que usted desea, Dios desea. Y sería maravilloso que esta temporada nos demos cuenta, nos analicemos y que todo lo que ha pasado va a obrar para bien y que se consoliden las familias y los hogares. Muy bien, podemos observar el cómo será su simiente, cómo es el inicio y desarrollo de su hogar. Así que dice el pasaje que su simiente será valiente en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Qué interesante. Esto es importante porque entonces vamos a tener la esencia y propiedad de una generación, porque está hablando de su simiente. Por lo tanto, usted comprende la palabra simiente, o sea, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Por lo tanto, encontramos ahí lo que yo les dije en un sentido que podríamos llamarnos la naturaleza exacta del hogar. La palabra naturaleza se define como la esencia y propiedad de un ser. Por lo tanto, ampliándolo en esta mañana, vemos la esencia y propiedad que una generación va a iniciar y va a desarrollar. Por lo tanto, encontramos en este pasaje lo siguiente, que hay una legitimidad de Dios, que es importante que nosotros honestamente y transparente nos demos cuenta, para gloria de Dios, que realmente tenemos legitimidad ante Dios en la familia, que es la primera institución que Dios creó. Dicen que esa
generación, basado en lo que ya mencioné, tendrá tres aspectos importantes. Será poderosa, será recta, será bendita. Así que su simiente será valiente en la tierra. La generación de los rectos, oiga, será bendita. Así que, por lo tanto, en esta primera parte nos damos cuenta que encontramos a una descendencia admirada. Claro está que tiene que tener un principio para un desarrollo, una formación, y que a la larga de la historia nuestras generaciones seamos admirados. ¿Por qué? Porque hemos logrado lo que Dios dice que logremos para tener esa bendición que hace falta y felicidad en el seno de la familia. En segundo lugar, el versículo 3 nos habla que en base a lo ya expuesto, nos dice, hacienda y riquezas habrá en su casa. Las riquezas no son malas, son buenas siempre y cuando sean bien habidas. Pero estas riquezas que se mencionan en el versículo son el resultado de lo que ya yo le expliqué. Por lo tanto, se sobreentiende que sería una prosperidad, algo que nunca va a hacer falta, algo que siempre se va a tener basado en que estamos respondiendo a Dios. Así que va a haber prosperidad, riqueza en ese hogar. Y dice, su justicia permanecerá para siempre. La palabra justicia aquí la vamos a definir, y su rectitud, oiga, su rectitud va a permanecer. Es algo que no va a ser para una temporada, sino que tiene que permanecer para siempre, dice el versículo 3. El 4 dice, resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Dice, clemente y misericordioso, y dice el pasaje, y justo. Note qué características tan importantes de una familia. Lo voy a repetir porque es muy interesante. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Clemente, ¿quién? Esa familia. Y misericordioso, ¿quién? Esa familia. Y justo, ¿quién? Esa familia. El versículo 5 dice que dentro del contexto ya explicado, el buen varón tendrá misericordia y presta. Oye este pasaje, gobierna sus cosas con juicio. No debe ser un jefe ni alguien que se vaya a enseñorear de la familia, pero aquí nos enseña que el que va a dirigir, en cierto sentido va a gobernar el hogar, es el varón, con la ayuda de la mujer idónea verdadera, porque nadie puede negar y quitar de las escrituras que el varón es la cabeza de la familia, como Cristo es la cabeza de la iglesia. No discutas ni rechaces de principio, ni lo usurpes, porque vas a desordenar la familia. Sin duda no lo vas a entender y a ver instantáneamente. Lo lamentable es de que se ve a largo tiempo y cuando ya es bastante difícil de combatir. Por lo tanto, son mejores las medidas preventivas que las medidas de combatir. Por lo tanto, definimos entonces que encontramos a una familia próspera. Y cuando hablo de la prosperidad, estoy hablando de principios morales que ya le mencioné, y también de bendición material que Dios va a llevar a través del desarrollo del varón que cumple su cometido y de la esposa que administra bien los bienes. Por lo tanto, Dios quiere esa familia. Cuando hablamos de esa familia dentro del contexto que leí, se puede observar que es una familia de dignidad y respeto elevado. ¿Por qué? Porque dice que su luz va a resplandecer en las tinieblas. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. O sea, va a ser bendición.
es clemente, es misericordioso, es justo. Note que estos son tres atributos divinos. Por lo tanto, esto es parte de la imagen del cual Dios nos creó y en cierta manera se polarizó, pero que con la ayuda de Dios y los principios de la palabra se pueden tener esos principios que revelan la imagen a la cual fuimos formados, el cual Dios desea por Jesucristo volver a restaurar en sus hijos, seguidores de Jesucristo, convertidos de verdad, que tengan la imagen de Dios, la imagen de Jesucristo, y que nos parezcamos a Él. Así que es interesante pues que encontremos esta bendición que está para ti, para mí, basado en las Santas Escrituras. En tercer lugar, quiero decirte que habla de una familia libre de temores. Por lo tanto, yo quiero leerte el versículo 7 y el versículo 8. De mala fama no tendrá temor. ¿Por qué? No va a tener temor de mala fama. Porque su comportamiento, como ya dijimos, es luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿por qué voy a tener temor de mala fama? Me podrán levantar mala fama, pero las palabras son unas, y los hechos, y el ejemplo, y el mensaje que se manda de una manera a través de nuestra vida, ante todos quienes somos cartas leídas, abiertas y leídas, va a respaldar lo que cada quien es. De mala fama no tendrá temor. Ahora, note, su corazón está ordenado. 2, confiado. Eso es importante que hoy suceda en el hogar. Papá y mamá, el gran ejemplo, que transmite a sus hijos buenas costumbres, desde la más mínima hasta la más grande que se pueda tener, que es tan lógica y que tiene el sentido común de una familia, que tiene la responsabilidad, papá y mamá, ambos con diversos desarrollos en cuanto a su quehacer, pero bajo el temor de Dios y deleitándose en los mandamientos de Dios, será posible. De lo contrario, lo que tú quieras hacer humanamente, creyéndote muy inteligente, basándote tal vez en algo que leíste, creíste o te enseñaron, que es independiente de lo que la palabra de Dios dice, esa manera no va a ser posible. En tercer lugar, como ya te dije, el versículo 7 y el versículo 8 es importante. Dice, no tendrá temor de mala fama. Su corazón está aparejado, dice la versión, o sea, ordenado, confiado en Jehová. La confianza verdadera, esa fe genuina, esa convicción profunda es la que hoy va a ser, la que va a hacer que se mantenga aquel que dice que es lo que es, y entonces también se va a manifestar aquellos que dicen que son lo que son y no lo son. Por lo tanto, me refiero a esa confianza, fe profunda en Dios Todopoderoso. Por lo tanto, habla del corazón, de sus emociones, sentimientos. Asentado está su corazón. Qué interesante. Sí, asentado está su corazón. No dice va a estar, está. Es en tiempo presente, porque es una situación presente de la manera que estamos hablando según Dios que debe estar. No temerá, porque cuando tú temes, les envías una señal a tus células. Tus células entienden ese temor que lógicamente se traduce en negativismo. Y cuando las células reciben lo negativo del miedo, que se puede manejar o puede estar en esa situación hoy, entonces, según la ciencia, enseña que el sistema inmunológico baja a un nivel tremendo. Así que no es tanto lo que está pasando,
sino lo mucho y lo exageramos que lo podemos nosotros al imaginárnoslo, llevarlo a un extremo en la imaginación. Y entonces eso simplemente va a afectar tu vida, afecta mi vida, si a mí me sucede. Entonces, según la palabra de Dios, ya con el tema que he anunciado y que he leído el pasaje y las primeras dos partes que he hablado de la palabra, nos enseña pues, dice, asentado está su corazón, no temerá. Note que en este pasaje nos habla mucho de no tener miedo hasta que vea a sus enemigos la venganza. ¿Por qué? Aunque uno no quiera, hay enemigos o hay quienes no simpatizan con uno o hay quienes no lo miran muy bien a uno, pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros juzgar ni analizar, sino que es Dios el que se encarga de eso. Por lo tanto, nos dice la palabra, no tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiando en Dios. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea lo que es el resultado de lo que se siembra en cualquiera que sea. Y es interesante citar 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, amor, dominio propio. Te muestra otras tres virtudes de Dios. Por lo tanto, ahí está la mujer virtuosa, ahí está el varón virtuoso, y ambos virtuosos forman el hogar bienaventurado, y su simiente será lo que ya dijimos que será. Por lo tanto, encontramos una familia llena de paz, de tranquilidad, una familia que maneja todas las situaciones de la mejor manera para aprender lecciones y madurar y crecer en la vida, porque a través de las edades se tiene que crecer para enfrentar otra edad. No importa que lo que tú sepas de la universidad, no importa lo que tú sepas por todos los estudios que pasaste, eso no te va a servir para poder crecer y madurar a la manera de vivir la vida que se debe vivir cuando se enfrentan los demasiados conflictos que inevitablemente son parte de la vida. Por lo tanto, esa familia llena de paz será de bendición. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseña que su pan nos dio y su pan nos dejó la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y no como el mundo la da. Jesucristo la da, me la dio, te la ha dado a ti. Por lo tanto, tú estás y debes ser una familia libre de temores. Por lo tanto, nos llevará, según el versículo 9, a ser exaltados. Dios lo levantará por encima de todos. Versículo 9, esparce, da a los pobres, es generoso. Su justicia permanece para siempre. Su cuerno será ensalzado en gloria. Entonces, es Él el que te va a ensalzar. El que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza por sí mismo será humillado. Deja que Dios te exalte. Deja que sea Dios quien te levante. Él te va a sostener. Si tú te exaltas, tú te elevas, tú te enorgulleces, momentos llegarán en que tú no podrás sostenerte. Y entonces se verá la realidad de tu situación. Por lo tanto, una familia generosa, una familia que comparte, que piensa en el pobre, y en el día malo Dios lo librará. Repartir, darle a los pobres, compartir con el que tiene la necesidad, y no tirar lo que a ti te sobra porque administras mal, y en lugar de poder compartir, lo que haces es tirarlo, subestimar aquello que costó un gran precio para aquel que ganó el sustento de la vida. Por lo tanto, dice,
repártelo y da a los pobres. Su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Muy bien. Podemos darnos cuenta entonces, para ir concluyendo ya, el hecho de cuál es la familia bienaventurada. Encontramos el cómo, el por qué, el cuándo, el dónde, que es determinante. Así que en esta mañana, yo te quiero dejar estas palabras que ya tú has escuchado. Lee el Salmo 112, versículo 1 al versículo 10, donde yo he tratado de querer explicar y llegar a tu corazón, con el único propósito de ayudarte. Que Dios te bendiga, con el único propósito de que repares o endereces lo torcido, lo áspero se allane y se baje todo monte. Por lo tanto, en esta mañana, ante este mensaje, tu vida, la vida de tu familia, tú tienes que reflexionar, tú tienes que ver a la luz de la palabra de Dios y no a la luz de lo que tú aprendiste en la universidad o lo que desarrollas en un empleo. Insisto en lo que la palabra de Dios nos enseña, en lo que la palabra de Dios te dice, que fuera de ella jamás alcanzarás lo que tanto anhelas, y que elegiste a alguien para ser compañero de tu vida o compañera de tu vida y pareciera que no fue el que tenía que escoger. No es eso, es que no están dentro de lo que Dios dice. Por lo tanto, pasará lo que no debería de pasar. Voy a orar por ti. Y específicamente, quiero orar por alguien que voy a referirme en persona, por una profunda necesidad que está viviendo. Y voy a orar por hermana Gloria Terret y por la familia, que puede ser que ahorita estén escuchando y viéndome, y deseo que se unan conmigo como anoche nos unimos en la oración y en la adoración por un momento. Padre bueno, en el nombre de Jesús, sí, Señor, y por el nuevo pacto hecho en la sangre de Jesucristo, ruego por hermana Gloria Terret. Señor, tú conoces el estado en que se encuentra. Ahora, Señor, como anoche te imploramos el favor por ella, en tu soberanía, no es lo que nosotros querramos y pudiéramos querer que se cumpla, no, en tu soberana y perfecta voluntad, Padre. Pero ten misericordia más de lo que has tenido en este momento, en el cual cualquier momento va a ser algo glorioso, que va a cambiar una situación a la otra, que va a dejar dolor, va a dejar lágrimas. Sí, es cierto, pero tu bendición va con ella. Opera ahí un milagro. Y tú sabes qué tipo de milagro se necesita en cada situación. Como en el que allí en ese momento y situación se necesita, en tu tiempo, en tu soberana voluntad. Respetamos eso. No declaramos nada, no proclamamos nada. Confesamos lo que tú declaraste. Confesamos lo que tú nos has ofrecido. Confesamos tus promesas. No te dejaré ni te desampararé, familia Valdés. La presencia de Dios de nuevo se mueve ahí en tu hogar, tocando a todos, porque es necesario el toque de Dios
a cada familiar. Que fortalezcas ese corazón. Fortalece esa vida. Esa mente se ubique. No se vaya fuera del orden. Se concentre en la realidad. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego como tú siempre lo has sabido hacer, porque tú haces el trabajo, en el nombre de Jesús, visitando y estando con la familia Valdeste, confortando corazones. En el nombre de Jesús, reciban la ayuda divina, porque ellos abren su corazón, su mente a la palabra y a Jesucristo su Salvador. Son tus hijos. Por lo tanto, Padre, te ruego por todos aquellos que te necesitan, enfermos, algunos que se apartaron del Señor, tócalos y que vuelvan a ti. Toca a todos los enfermos, si fuera necesario. Eso es lo que yo quisiera, Padre, con toda mi alma. Que tú tocaras a todos los enfermos, dentro de mi punto de vista humano. Pero aprendo que cuando Cristo estuvo en la tierra, no los sanó a todos. ¿Por qué? Porque es el proceso de la vida. Por lo tanto, mi Señor, permite en esta mañana que a la voz de tu siervo, con toda humildad, como un vaso de barro, como hijo del hombre, que en el nombre de Jesús llega al Padre, invocando la necesidad de muchas familias, sus hijos que se apartaron, por los cuales nos hemos venido orando y clamando que regresen al redil y al hogar ideal. Por esos padres que sufren con sus hijos abandonados o aislados o desordenados, Señor mío, contesta el clamor que ha habido, que hay por Guatemala, Padre. Más misericordia, has sido bien misericordioso con Guatemala. Por amor a ti mismo, a tu nombre santo, en el nombre de Jesús, misericordia para Guatemala. Ante la etapa que vive Guatemala, Cristo resucitado, mira Guatemala con ojos de misericordia y gracia, por amor a ti mismo, por Ecuador, Padre mío, en el nombre de Jesús, por Italia, yo te ruego, por Inglaterra, por Francia. Dios mío, me hace falta poder nombrar tanto país, pero encárgate tú, a través de esto, darnos la lección que necesita el mundo y que necesita tu pueblo. Bendice y ayuda a cada doctor, a cada enfermera, a cada doctora. Fortalece. Ellos están cumpliendo su papel. Las autoridades, Señor. Las autoridades de cada país. Los que dirigen los destinos de cada nación. Oh Dios, ayúdales con sabiduría de lo alto. Dales fuerza, porque no es fácil, Padre, tú lo sabes. Fortalece esas vidas. Danos el triunfo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo cada país, que voy a dejar de citarlo para ganar tiempo, pero que tú me entiendes y lo recibes, mi Señor. Por Estados Unidos, en el nombre de Jesús. Por Nueva York, Padre mío. Por San Francisco, por Los Ángeles, Señor, el estado de Los Ángeles, San Francisco, California. Dios Todopoderoso, por Luisiana, Padre. Oh Dios, encárgate de todos los estados. Señor, por las autoridades que gobiernan cada país, que se vuelvan a ti, que entiendan que no pueden sin Dios. Oh Dios, por aquellos que no creen en ti, porque dicen que no te ven y te esconden de ti, pero hoy están escondiéndose con gran miedo a algo que no ven y sí existe, que es un virus. Date cuenta que sí, algo que no se ve, sí existe. Así que esta noche, esta mañana preciosa, gracias, porque me lo permitiste otra vez. Y quiero seguir siendo tu siervo en esta hora y siempre. Padre, fortalece aquí a cada vida de nuestra familia. Y prepáranos para lo que tenemos que enfrentar. Oh Dios, en el nombre de Jesús,
Muchas gracias, precioso Jesús. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Hasta pronto. Le invito, comparta, por favor. Ayúdanos a que esto llegue a muchas personas. Y solo con darle compartir, usted va a ser parte de este ministerio. Bendiciones. Dios le bendiga.